A las afueras de Jerusalén descansaba un hombre plácidamente, bajo la copa de un árbol. Mientras lo consentía el sol, el vaivén de las hojas por el ligero viento. Algo irrumpió su sueño, fue por la muchedumbre que se escuchaba a lo lejos. De pronto abrió los ojos intempestivamente, quedando confundido a tan imposible momento. ¿En dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sucede? Completamente desconcertado, no daba cabida a lo que veía. Tal vez sigo dormido, pero esto parece muy real, exclamó con entero asombro. Se puso de pie casi de inmediato, mirando que traía puesta su cogulla, el hábito monástico. Se encontraba descalzo, sintiendo un ligero ardor en las plantas de los pies. También notó que faltaba el crucifijo en su pecho. Ya un poco más consciente de la realidad, frotándose las manos en su cara, se daba cuenta que estaba completamente despierto, descartando que estuviese alucinando. Tal vez caminé sonámbulo por muchas horas, y ahora estoy perdido. Tratando de ubicarse exactamente en qué lugar se encontraba, pero fue completamente en vano. Aquellas personas que caminaban a lo lejos con pasos agigantados, parecían como si se tratase de algún carnaval, fueran en busca de alguien. O seguramente serían personas desplazadas de otras tierras lejanas. Consideró con elocuencia lógica, confirmando prematuramente para calmar su ansiedad, ya que de lo contrario podría enloquecer ante súbita realidad. Se fue acercando lentamente, paso a paso, ante esas personas que vestían unas ropas de moda muy antigua. Hombres vestidos con togas, vestimenta típica de los ciudadanos romanos del siglo I. Analizó nuestro amigo forastero. Pero ¿qué hacía en un lugar tan apartado, si apenas hacía unos minutos que se encontraba en el monasterio? Ah, ya entiendo. Es una mala jugada de mi cerebro, exclamó con impulsos de resignación. Estoy en uno de esos sueños que parecen reales. Pero esto es muy real, la mente humana es muy poderosa. Está bien. Le seguiré el juego y de un momento a otro o por mucho unas horas habré despertado a tan épico sueño. Así que finalmente el hombre encapuchado se les acercaba a los pobladores, unos llorando y otros enardecidos. Era muy confuso, pero tendría que ir con ellos para aclarar mucho de sus cuestionamientos. Algunos lo veían como extrañados. Algo se susurraban mirándole como forastero, tal vez fue su vestimenta que lo delataba. Haciendo caso omiso y sin decir alguna palabra, con el rostro erguido avanzaba entre esa muchedumbre. De reojo miraba a su alrededor, esta gente parece pastores de Belén. No más falta que allá adelante me encuentre a José y a María. Pues lejos no estaba de la verdad donde se encontraba aquel hombre. ¿Que desconocía a nuestro amigo? Realmente no estaba soñando, sin saberlo había viajado en el tiempo misteriosamente. El hombre provenía del siglo XIII, de un pequeño monasterio benedictino muy pobre. Fue un monje condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen, y para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. Después de dialogar con sus superiores se le encerró. Él tenía otras ideas, sueños, revelaciones. Para la época que vivía en tiempos medievales, se podría juzgar que tenía pactos con el diablo. Ya era la medianoche. Se arrodilló lentamente. Dispuesto para orar, primero exclamó con cierto reclamo e inconformidad. Si no me contestas pensaré que no existes. He violado todos mis votos, porque tengo mis dudas, mis propias ideas, porque de nada me ha servido dedicar mi vida en este lugar. Ahora estoy condenado a muerte y tal parece que alguien lo disfruta. ¿Quién es ese hijo de Dios que hablan los manuscritos? ¿Quién fue ese Salvador que apenas amanece y comienzan mis tormentos? ¿Dónde estás? Arrebatándose su crucifijo enfadado, cayó al suelo desmayado. Y así fue como despertó. En un lugar donde veía a las personas como pastores de Belén. Más adelante la congregación era inmensa. ¿De dónde ha salido tanta gente? Extrañado y con mucho asombro como podía se acercaba al frente, entre forcejeos y cómo pudo logró llegar. Largas filas de soldados romanos impedían que la trifulca se desbocara. Era un camino muy empedrado,
donde los mismos soldados iban abriendo paso, pero todo se descontrolaba, miraba volteando para todas direcciones. No entendía lo que sucedía. Había quienes escupían a los soldados, personas se manoteaban entre sí, hacía demasiado calor y el momento era para enloquecer. Tomando aliento trataba de mantenerse en ese lugar, aunque ya era demasiado, a punto de retirarse miró algo a lo lejos. La punta de un leño apenas se veía entre la multitud, entre golpes, aventones e insultos, todavía no encontraba la razón, ni siquiera entendía de qué hablaban. Seguía mirando personas llorando y otros muy enfadados, bueno. Otros tantos reían y hacían bromas y juegos. Era extraño. Ya más cerca ese madero observó que era arrastrado por un hombre. Quedando paralizado ante imposible suceso. Un hombre ensangrentado y muy lastimado arrastraba esa pesada madera de ciprés, o roble, quizás cedro. Pasando lentamente frente a él se detuvo un poco. Un soldado con una larga lanza le hizo una seña, para que fuera hacia el hombre castigado. Muy confundido no supo qué hacer. La gente miraba al encapuchado esperando se acercara para ayudarle. Así que se paró frente a él. Sintió su mirada de amor, una mirada que jamás había visto en alguien en toda su vida, logró tener compasión, le retiró el madero y se lo colocó en el hombro. Era pesado. Hubo quienes también le escupían en tan humillante y desagradable momento. Pero no le importó. Ayudó a cargar esa pesada madera mientras meditaba, este hombre es Jesús, estoy en el día de su crucifixión. Es un verdadero milagro. Le ayudaré a cargar hasta donde sea necesario. No soy digno Señor, te redimiré y perdóname, ruego me perdones, exclamaba bañado en llanto mientras que Jesús, sí. Jesús el Hijo de Dios iba junto al monje que con su mano izquierda se apoyaba de esa madera. Exhausto y con el sufrimiento a ojos vistos, detuvo al monje para que se marchara a casa regalándole una ligera sonrisa. ¿Qué importaba en ese momento si había viajado en el tiempo, o simplemente había sido un sueño donde el cual dormía profundamente? Ya no pudo más y se arrodilló suplicando perdón junto a ese tumulto de gente. «Estás perdonado». Jesús tomó al religioso del hombro, después levantó el madero y retomó su camino custodiado por esos soldados romanos que le acechaban en todo momento. Un par de personas lo levantaron y lo llevaron hacia una orilla. Esas personas estaban muy interesadas en saber quién era, de dónde provenía, pero no le entendían ni él a ellos. Simplemente a señas les decía que venía de muy lejos. Mientras lo tocaban amigablemente. Estas personas son buenas, están del lado de Jesús. Ahora yo lo estoy también, a donde vaya llevaré el recuerdo por siempre de este momento. Fue despedido con abrazos y le tendieron la mano. Más tarde cuando caminaba sin dirección, el cielo de pronto se tornaba gris, se avecinaba una fuerte tormenta, acompañada de un terremoto. El feroz viento arrasaba las hojas de los árboles y fue el momento en el que el monje se daba cuenta que llegaba la hora. Asimismo, en tanto se desvanecía sintiendo un fuerte cansancio que lo debilitó por completo. Fuertes golpes y aturdidores gritos lo despertaron. «Ya es hora», decían desde el exterior de su celda. Al abrir la puerta quedaron atónitos al mirar que junto al monje estaba un manuscrito con un impresionante tamaño de 624 páginas, en una de ellas el dibujo de un demonio, representando el reflejo como una especie de espejo. Finalmente el monje quedó emparedado hasta morir. Había recibido el perdón del Hijo de Dios a través de un viaje por el tiempo. Que para él, cualquiera que fuera su muerte ya había sido perdonado. Aquí termina esta historia. Quizás sea más fácil investigar quién fue exactamente ese monje viajero del tiempo. Pero Simón de Cirene, como se le llamó a ese hombre misterioso, un hombre que tal vez viajaba desde Cirene quien iba de paso por Jerusalén. Será por siempre el misterioso hombre que sin razón alguna apareció el día de la crucifixión de Jesús de Nazaret. دنيتي بقاسي من أهلي وناسي في دنيتي بقاسي من أهلي وناسي ما فيش غيرك يا